El vapor del café apenas formaba ligeras volutas sobre el borde de la taza de Jack cuando ella lo pronunció. Se acabó. Quiero el divorcio. No hubo introducción, ni respiración entrecortada, solo esas 7 palabras que cayeron sobre su mesa de roble raída como un ancla de acero. Era la misma que habían comprado en un mercadillo en el 2003, cuando aún se reían cada mañana y rozaban sus rodillas sin pensarlo. Jack no mostró un solo gesto de sorpresa, simplemente parpadeó despacio, como quien se acostumbra a un cambio repentino en el clima. Linda, sentada frente a él con su cardigan color crudo, había repasado esta escena sin duda frente al espejo del baño de invitados, ese que ella fue reclamando a lo largo del año con cremas, toallas y su propio toallero. Su voz sonaba demasiado firme, demasiado medida, había llegado no a dialogar, sino a representar un guión. Jack pudo casi sentir el libreto en su aliento, incluso bajo la ligera acidez del café, una bebida que ella casi nunca tomaba. Sin levantar la mirada, él alcanzó el bote de azúcar, removió una vez y otra, y dejó que el silencio creciera lo suficiente para incomodarla. Está bien, dijo al fin. Hagámoslo. Ella parpadeó. Él dio un sorbo, y el tintineo de la taza al posarse sobre el plato resonó en la cocina. Durante un instante, el labio inferior de Linda tembló, como si quisiera objetar algo, pero no lo hizo, no había previsto aquel Jack. Había desempacado sus maletas para una batalla, él le ofrecía la paz. Desarmada y perpleja, ella buscó algo que decir. Pediré el papel de la liquidación, añadió ella para recuperar la iniciativa. Jack asintió. Supongo, murmuró, que eres muy eficiente. Los ojos de Linda se entrecerraron un instante, sin saber si aquello era un elogio o un reproche. Mientras tanto, deslizó un sobremanila sobre la mesa con la destreza de una croupier al repartir la última mano, sus bordes eran nítidos, prístinos. Él no lo tocó. Ahí está la lista, continuó ella, bienes, cuentas, ¿quién recibe qué? Todo está equilibrado. Jack dirigió la mirada al sobre y luego volvió a ella. Linda se incorporó, apartando la silla de golpe, como si acelerar el momento pudiera doler menos. Eres demasiado tranquila, soltó al fin, con un hilo de voz. Él encogió los hombros y se recostó. ¿De qué sirve gritar algo que ya has ensayado? Sus ojos se encendieron por un fugaz instante, como quien se descubre desnudo bajo un foco. Quiso replicar, pero la confianza se le resquebrajó en pequeñas grietas. No hubo súplicas, ni acusaciones lacrimógenas, solo un hombre que tomó un alfiler de la encimera y estampó con él una sola palabra sobre el sobre, recibido. Luego se levantó, tomó su taza y la llevó al fregadero, donde la enjuagó como si fuera un martes cualquiera. Linda se quedó inmóvil, sin aplausos, escuchando el siseo del agua y el suave choque de la cerámica. Cuando sus tacones resonaron contra el suelo, marcando el compás de la muerte de su matrimonio, Jack alzó la mirada, abrió la ventana y dejó que el aire de octubre mordiera su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. No discutió. No protestó. Aquel mismo jueves por la noche, en la tertulia del club de lectura, Linda sostuvo su copa de Chardonnay como si fuera parte de la función. Nadie había abierto el ejemplar de The Nightingale que yacía intacto sobre la mesa de café, con su tapa dura. Era otro elemento más en su escenografía meticulosamente montada. Se reunían en el solarium de Marianne, con sus butacas de cojines mullidos y la vela de verbena de limón siempre encendida. 5 mujeres de 60 y pico, de clase media alta, envejeciendo con la pulcritud de un tablero de Pinterest, todo en tonos pastel calculados, todo excesivamente controlado. Linda se reclinó con pose estudiada para atrapar la suave iluminación. Él simplemente asintió. Ella prosiguió. Dije, hagámoslo. Y retomó su copa, como si le hubiera pedido que comprara leche. Hubo risas, algún suspiro. Tracy,
la que llevaba 3 divorcios a sus espaldas, aplaudió como si hubiera sido un remate de comedia. «Lo has destrozado», comentó, divertida. Linda sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Lleva una década atascado en punto muerto. Yo solo solté el freno de mano. Debería haber sido la victoria definitiva, el brindis final, pero no hubo el impacto que ella esperaba». Unos días después, mientras pagaba una botella de vino en la cooperativa, la cajera musitó algo a su compañera y se apartaron con gesto culpable al verla alejarse. El miércoles, se topó con Margaret Innes en la puerta de correos. Margaret, que jamás había simpatizado con Jack, hasta lo llamó la llave inglesa humana, sonrió con demasiada dulzura. «He oído que Jack ha vuelto al gimnasio. Me parece estupendo. Cambiar es bueno». Jack detestaba las cintas de correr y solía decir, «Si quisiera correr aquí sin avanzar, me quedaría casado». Y luego estuvo Betty, de la iglesia, incapaz de guardar un secreto ni atornillado a la lengua. «Lo vi el otro día en el Stackhoustinos. ¿Era tu sobrina?» Parecía demasiado joven para él. Linda rió con estruendo, demasiado forzado, demasiado alto. «Debe de ser un malentendido», respondió, despeinando un pelusa inexistente de su abrigo. Pero sintió un nudo en el estómago. Tinos no era un sitio cualquiera, allí se celebraban aniversarios, compromisos, triunfos. A la mañana siguiente, paseando a su caniche por la calle Men, se detuvo frente al escaparate de Turner's Men's Outfitters. En el maniquí lucía una chaqueta color camel, impecable, con el corte tan familiar que le retumbó en el pecho. La chaqueta que Jack solía desdeñar, tachándola de cazabilleteras para ingenuos, se impuso en el escaparate de Turner's, esa silueta ancha que reconocería en cualquier parte. Jack apareció reflejado en el cristal, conversando con el dependiente, sonriendo sin parar. ¿Cuándo había sonreído así para ella por última vez? Esa misma tarde volvía a reunirse el club de lectura. Linda llegó la primera y sirvió el vino ella misma. Cuando fueron llegando las demás, ya estaba en plena exposición. Ahora Jack se está reinventando, se ha apuntado a un gimnasio, compra en Turner's, e incluso ha vuelto a comer carne roja, soltó con un deje de ligereza demasiado calculado. Marianne alzó una ceja. «Parece más ligero», comentó. «Quizá el divorcio le siente bien». Y por primera vez, en aquel círculo, Linda sintió algo inesperado, el cambio. Ya no era ella quien despertaba envidia, sino quien estaba siendo observada, juzgada por haber sido abandonada. Nadie lo dijo en voz alta, pero lo leyó en el silencio. ¿Qué hará él esta noche, solo en esta casa tan grande, con tantos marcos y tan pocos pasos? Linda se sirvió otra copa, se sentó junto a la ventana y fijó la mirada en la nada. Se decía que no sentía preocupación, pero su reflejo en el cristal, labios carmesí tensos, se negaba a creerlo. Jack no redactó lista alguna, no hacía falta. A primera hora, el sol de la mañana se filtró por las ventanas del garaje mientras él bajaba del estante la misma bolsa de lona raída que llevaba 20 años usando, aún manchada de grasa en las costuras. La abrió sobre el banco de trabajo, como si fuera una funda mortuoria, y empezó a llenarla con decisión, un martillo, su juego de vasos de carraca, la linterna de acero que su hija le había regalado cuando aún lo llamaba los domingos, una camisa de franela desvaída que olía a cedro y aceite de motor. Para las fotos enmarcadas eligió 2 de sus hijos, una de su difunto Golden Retriever y la última de su padre junto al Dodge que había reconstruido desde cero. Nada más, ni libros, ni ropa más allá de lo esencial, ni trofeos de ligas de bolos extinguida, ni recuerdos del gabinete de cristal que Linda siempre desempolvaba más de lo que tocaba. Al mediodía, la caja de carga del camión ya estaba repleta, 3 contenedores de plástico, un baúl de herramientas y la bolsa de lona. Su vieja gorra militar, enrollada y atada,
se acomodó junto a una nevera portátil llena de manzanas, cecina y el termo de café negro en el que confiaba más que en la mayoría de la gente. Linda no estaba en casa, probablemente en su cita de estética facial o en la del abogado, que eligiera él. No había mensaje. Jack recorrió la casa una vez más, pasó junto al sofá donde ella nunca le permitía tumbarse, atravesó el pasillo donde antes colgaban las fotos familiares hasta que ella renovó el decorado. Se detuvo en el umbral del dormitorio, pero no entró, giró a la izquierda hacia el que había sido su taller, transformado por Linda en un espacio de lectura que jamás utilizaba. Los estantes seguían vacíos, su fantasía minimalista había borrado todo menos su propio vacío. Jack soltó una risa breve, seca. En la cocina lavó su taza, la secó con el paño y la dejó en el escurridor. No dejó nota ni escena, solo un pequeño papel adherido en la nevera con su apartado postal para trámites fiscales. Decía: 3:42 de la tarde, el camión abandonó el camino de grava. No hubo vecinos observando, ni ladridos de perro. Jack no miró atrás. Linda volvió a las 5:10 de la tarde. Abrió la puerta principal y se quedó paralizada en el vestíbulo. El aire dentro de la casa se sentía más ligero, el silencio no era solo tranquilidad, era absoluto. Recorrió cada habitación, nada roto, nada revuelto. Su mitad del armario estaba vacía, el tocador, con todos los cajones abiertos y limpios. En el garaje solo estaba su coche, los clavos de la pared que sostenían las herramientas de Jack habían sido retirados y el yeso, remendado. Lo que más la impactó no fue que él se hubiera marchado, sino que lo hiciera con perfección, sin furia, sin derribo, sin amenazas, sin huellas emocionales que rastrear. Se quedó de pie frente a la mesita de noche, donde solían reposar sus gafas, y todo había desaparecido. Jack no había forcejeado, no había llorado, no había trastabillado, salió como quien llevaba ausente años. Eso la aterrorizó más que cualquier grito, porque en aquel silencio percibió la despedida definitiva. Y en esa definitiva comprendió que ya no le quedaba poder para exigir nada. Empezó con un susurro en el pasillo de ultracongelados. Linda estaba comparando etiquetas de guisantes orgánicos, mayormente por aparentar, cuando Martha Griggs, la vecina de 2 manzanas, con sus labios siempre demasiado rojos y una lengua. La chaqueta, con más filo que cualquier pala de nieve en Idaho, relucía en el escaparate a su lado cuando Martha se acercó en voz baja, lo justo para simular un comentario casual. Anoche vi a Jack, dijo, midiendo cada palabra. Linda no levantó la vista de la bolsa que sostenía en la mano. Era en Tenos, el viernes por la noche, la hora punta. Él se veía diferente. Muy diferente. ¿Cómo diferente?, preguntó Linda, con un filo en la voz que ni ella misma planeó. Martha esbozó una sonrisa como si acabara de ganar la mano final de un póker real. Ya lo verás. Se dio la vuelta y se marchó, dejando la puerta del congelador abierta a medias, como una invitación olvidada. Al llegar a casa, Linda no pudo contenerse, encendió su cuenta en X, no para acechar, claro, sino para revisar. El tablón de anuncios de la comunidad estaba siempre lleno de notificaciones triviales, perros extraviados, ventas de pasteles, quejas por los baches en Elm Street. Pero entonces lo encontró. Oculto en un hilo sobre avistamientos inesperados en Boise, bajo el subtítulo «Visto en Tenos viernes por la noche», había una foto de calidad pobre, a la luz de las velas, tomada desde un rincón de la cabina junto a la ventana. 2 figuras, Jack sonriendo, no con esa sonrisa cortés de cóctel en las recepciones, sino con una expresión auténtica, esa que le alcanzaba hasta los ojos. Frente a él, una mujer de entre 50 y pocos años, cabello plateado recogido en una coleta sin concesiones, una cazadora de cuero apoyada en el respaldo de la silla. Una mano rodeando un vaso de bourbon, la otra, posada con naturalidad sobre la mesa, cerca de él.
Linda amplió la imagen hasta que los píxeles se distorsionaron. La mujer reía, Jack se inclinaba hacia ella, atento. Impecable, sin exageraciones, no era del lugar, seguro. Bajo la fotografía, los comentarios crecían en espiral. ¡Qué bien se le ve a Jack! ¿Es esa Clare R? La que sirvió en los Blackhawks. De pronto, Linda cerró el portátil de un golpe, la tapa resonó como una puerta que se cierra con estrépito. Clare R, no la conocía personalmente, pero sí de oídas. Unos años menor que Jack, dueña de un terreno cerca del río Snake, divorciada, sin hijos, ávida viajera. No tolero el drama, solía decir. Y lo decía en serio. Era el tipo de mujer al que Jack jamás se habría acercado durante su matrimonio. O eso creía ella. A la mañana siguiente, en la floristería, se topó con Marianne. ¿Otra coincidencia, no? Dijo Marianne sin ocultar su entusiasmo. He oído que Jack ya sale con alguien más. Linda forzó una sonrisa. ¿De verdad? Te lo juro, prosiguió. Vi una foto. Parece que ha rejuvenecido 10 años. Será una prima, intentó zanjar Linda, dubitativa. Primas no se sientan así, rió Marianne. Créeme. Esa noche, Linda permaneció despierta en la cama king size que antes protestaba de estrechez cuando Jack dormitaba a su lado. Las sábanas estaban frías, pero se negó a subirse el edredón. Se repetía que no le importaba. Y, sin embargo, a las 2:47 de la madrugada buscó de nuevo aquella fotografía borrosa, amplió el brillo de su sonrisa, y sintió un ardor bajo las costillas. No era amor, era posesión deshilachándose, celos de sabor metálico que florecían en su boca como sangre de lengua mordida. La cabaña no figuraba en Zillow, Jack la había encontrado al viejo estilo, por mediación de un conocido cazador que quería deshacerse del lugar antes de que llegara el invierno. Sin pujas, sin inspectores merodeando con portapapeles, un apretón de manos, un precio justo y el rumor del Snake River al pie del acantilado. Era modesta, 2 dormitorios, un solo baño, pero distribuida como si fuera una declaración de intenciones. Muros de cedro impregnados del aroma del bosque. Pese a los incendios pasados, una estufa de hierro fundido empotrada en un hogar de piedra, un pórtico delantero orientado al oeste para atrapar cada ocaso incandescente, diseñado, parecía, por la misma mano de Dios para epifanías tardías. A la semana, Jack había borrado todo vestigio de su vida anterior, desaparecieron los cuadros costeros que Linda encargaba por catálogo, las hiedras artificiales, los letreros de Life, Love y la madera envejecida. En su lugar colgaban mapas enmarcados de destinos que jamás había tenido tiempo de visitar. Sobre el perchero lucía su colección reconstruida de carretes de pesca, como una exposición, la estantería, una selección de novelas del oeste con esquinas dobladas, un manual ajado de aves autóctonas y una sola fotografía, Jack a los 12 años al lado de una trucha casi tan larga como su brazo. Clare no se mudó con él, no hizo falta, llegó como si el espacio ya fuera suyo antes incluso de que Jack pisara el lugar. No portaba equipaje emocional, solo su bolsa de cuero de viaje y una naturalidad que hacía olvidar a Jack cualquier etapa anterior. No hablaron apenas de sus historias pasadas, no por ocultarlas, sino porque ninguno necesitaba espejo. Clare narraba anécdotas, no lamentos. Tenía una forma de servir bourbon que parecía un rito, y su risa grave y rasposa encendía la cabaña como un segundo fuego. No pedía permiso para escoger la música al cocinar, no intentaba reacomodar los muebles, no necesitaba apropiarse del sitio, pues lo respetaba como propio de Jack. Ella acababa de ver una nueva fotografía en X, Jack y Clare en el porche, con tazas idénticas en las manos y una trucha colgada entre ellos, recién capturada esa misma mañana. Clare apoyaba el brazo sobre el hombro de él, entrecerrando los ojos por el sol, riendo como si jamás hubiera conocido el peso de la impostura. El pie de foto decía,
nuevas tradiciones, mejores mañanas. Linda permaneció mirando la pantalla más tiempo del que pretendía. Su propio reflejo, pálido tras el cristal pulido, le devolvía una imagen demasiado nítida. Ella solía ser el referente, la medida con la que otras esposas se comparaban. Ahora se sentía como una Polaroid olvidada en un cajón, anticuada, sobreexpuesta y relegada al olvido. La mujer de la que Jack dependía ya no existía, y al hombre en que se había convertido ni lo reconocería si pasara a su lado en una multitud. El mensaje no fue impulsivo, Linda lo confeccionó con meticulosidad, lo revisó 2 veces, borró una tercera versión, sirvió otra copa de Merlot y, tras 27 minutos de malabarismos mentales, tecleó las 4 palabras que creía podían cambiarlo todo. Necesitamos hablar. Lo envió y se permitió un instante de orgullo, imaginó a Jack titubeando ante la pantalla, el corazón acelerado, quizá deseando responder. 3 puntos aparecieron enseguida, escribiendo. Sintió un ligero triunfo en el pecho. Visualizó el momento en que él, al fin, cedería a la llamada de la reconciliación. Pero la respuesta que llegó a los pocos segundos fue fría, clínica. Ya dije lo que tenía que decir cuando me fui. 2 sílabas, un guante verbal de látex. Ningún, estás bien, ningún, cuándo podemos vernos. Ni siquiera una hora o un lugar. Solo un encogimiento de hombros convertido en texto. Linda lo leyó 5 veces y volvió a subir el hilo de la conversación hasta el último intercambio. Casi un mes atrás, recibí los papeles de Jack y un emoji de pulgar arriba de su parte. No había reparado en lo profunda que se había vuelto aquella ausencia hasta intentar atravesarla y estrellarse contra su muro. Tecleó de nuevo. Solo creo que quedan cosas sin decir. 3 minutos después, nada. Entonces compuso otra frase, esta vez salpicada de culpa, tal vez vulnerable, no pretendía que acabara así. Pero antes de enviar, el teléfono vibró con un mensaje nuevo. Lo que tenía que decir ya lo dije cuando me marché. Y así, de un plumazo, perdió el control. Jack no era cruel, eso habría sido más sencillo. Era distante, gélido como una puerta cerrada, no te odia, simplemente no se abre. El silencio que siguió cortó más hondo que cualquier grito. Linda apoyó el móvil en el regazo, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, la mente a mil. Durante años ella había llevado la iniciativa, no porque Jack fuera débil, sino porque se negaba a participar en ese juego. Había sido constante, predecible, segura. Ahora ni jugaba. Y sin su participación, no había partida posible, no hay victoria ni control. Siempre había imaginado un desenlace definitivo, el instante en que él cediera, confesara cuánto la echaba de menos, como el hogar debió de vaciarse sin ella, que ninguna cabaña junto al río ni chaqueta de cuero podría sustituir 22 años. Pero ese momento no llegaría, porque él ni siquiera sentía curiosidad, no preguntó por su estado, no cuestionó por qué quería hablar. Y en el hueco de su pecho, Linda sintió expandirse algo desconocido, no era arrepentimiento, sino irrelevancia. Ya no era la fuerza gravitatoria en su vida, ni siquiera un satélite digno de orbitar su universo. Las ruedas de su Lexus crujieron sobre la grava al subir por el camino serpenteante. El crepúsculo había teñido el cielo de ese azul profundo donde los faros resultan excesivamente brillantes y todo parece más definido de lo que debería. No le había avisado de que venía, esa era la clave. Si lo hubiera hecho, él habría dicho que no. Se dijo que era cuestión de dignidad, de resolución cara a cara, pero la verdad retumbaba con cada curva, necesitaba verlo, sentir la distancia en carne propia. Porque ni imágenes ni mensajes pesan tanto como el instante en que un hombre te mira sin parpadear. La cabaña emergió como una postal enclavada entre pinos, enmarcada por el cálido resplandor de la lámpara del porche. No esperaba ver aquello. La verja negra de acabado mate,
con teclado numérico y mecanismo automático, proclamaba sin palabras: «No entras si yo no lo permito». Titubeó un segundo y pulsó el interfono. Hubo un corto silencio y luego la voz de Jack, baja y despreocupada. «Diga». No supo qué esperaba, sorpresa, un mínimo titubeo. Solo hubo reconocimiento. «Soy yo». Otros latidos. Y luego un clic. La verja se abrió con un movimiento mecánico, nada más. Ni bienvenida ni reproche, solo funcionalidad. Linda avanzó despacio, con el estómago anudado. Al aproximarse a la luz del porche, vio las sombras danzando en el interior y escuchó la música, un jazz suave, esa clase de fondo que uno ni percibe cuando se siente cómodo. Aparcó, inhaló hondo y al pisar la madera del porche identificó el aroma: cedro, fuego lento, romero. El eco de sus tacones fue lo único que rompió el silencio. Llamó con un solo golpe, reflejo de tantos hábitos, pero la puerta ya no estaba cerrada. Cuando cruzó el umbral, sus ojos tardaron un instante en adaptarse y al fin contuvo el aliento. Clare estaba en el rincón del comedor, calzada con vaqueros y un suéter azul pizarra, descalza y con las mangas arremangadas hasta el antebrazo. Con una mano acomodaba los cubiertos mientras en la otra sostenía una copa de vino. Su risa estalló justo cuando Jack, desde la cocina, pronunció algo mientras volteaba con destreza lo que sea que estuviese cocinando en una sartén de hierro fundido. Llevaba un delantal con la leyenda «Retire, not expired». Clare se giró hacia él con una sonrisa, y entonces lo vio a ella. La risa cesó, pero Jack ni inmutó. Se giró, fijó la mirada en Linda y dijo con voz neutra: «No sabía que venías». Ni enojo ni sobresalto, solo constatar su presencia. Clare, impecable como siempre, retrocedió apenas un paso, sin marcharse, sin excusarse, sin tomar una chaqueta. Bebió un trago de vino con calma y se quedó exactamente donde estaba, en su mesa, en su anochecer. Linda permaneció en el umbral, los dedos apretados alrededor de la correa del bolso, muy consciente de lo fuera de lugar que se veía con su abrigo y tacones, como si entrara en una escena donde no la necesitaban. Barrió la estancia con la mirada, luces suaves, superficies pulidas, 2 platos dispuestos con esmero y una vela ya encendida. No era un recibimiento casual. Había imaginado, tal vez, el caos de un enfermo encerrado en sus nostalgias, no este orden celebrado, no este regocijo. Sin decir palabra, Clare volvió a acomodar una servilleta, como si Linda ni existiera. Jack apagó la hornilla, se limpió las manos y al fin se acercó a ella, secándolas en un paño de cocina. «¿Estás bien?», preguntó, sin inquietud, con la indiferencia de quien repasa el correo. Linda entreabrió la boca y la cerró. Había tendido la trampa, pero ella era la que había quedado presa. No avanzó un paso, se quedó ahí, pasado el dintel, presente pero irrelevante. El calor de la cabaña la envolvía burlándose de su impermeable y sus zapatos de vestir, tan ajenos a las tablas de madera. Este lugar no se construyó para exhibirse, sino para vivirse. En un rincón, un tocadiscos giraba un tema lento y oscuro, como el tipo de jazz que Jack antes habría evitado en favor de la radio matinal, pero que en ese instante encajaba sin esfuerzo. Se movía con la serenidad de quien pertenece allí. Jack tomó 2 vasos bajos del aparador, auténtico cristal, nada de esos adornos baratos que Linda compraba por catálogo, y sirvió bourbon con el cuidado de quien disfruta sin pretensiones. Clare se apoyó en la esquina de la mesa, observándolo con una media sonrisa ladeada. Su lenguaje corporal lo decía todo. Esto no era nuevo, era su ritual, su compás. Linda captó cada detalle como una hoja cortante, la vela parpadeando, su luz dorada iluminando una tabla de quesos que no provenía de bandejas precortadas del supermercado, sino de higos reales, un trozo de manchego y un ramequín de aceitunas. Sabía que Jack antes no habría tocado nada de eso.
Había aceptado novedades que ella desconocía. No sabía que venías, repitió él, sin urgencia. No ofreció asiento, no preguntó el motivo de su presencia, ni detuvo su tarea. Clare tomó el vaso que le ofrecía, rozando sus dedos con una familiaridad casual, bebió, suspiró satisfecha y se volvió a Linda con un asentimiento protocolario. Ni frío ni calor. El tipo de reconocimiento que se brinda en la fila de un banco. Jack se apoyó en la encimera, recostando una cadera y levantando la copa. ¿Hay algo urgente? La pregunta, afilada como un bisturí, no era un ¿cómo estás?, ni un entra, por favor, sino un ¿qué quieres? Linda intentó recomponerse, enderezó la espalda. Pensé que podríamos hablar. Jack ladeó la cabeza. Hablar de todo, dijo, tomó un sorbo. Todo terminó, Linda. Pronunciar su nombre con esa precisión, como si repasara un expediente, dolió más que cualquier insulto. Sin mediar palabra, Clare encendió una segunda vela, el cuarto resplandeció como un hogar verdadero, sereno e imperturbable. Linda miró la mesa otra vez, 2 cubiertos, 2 copas. No habría espacio para una tercera sin deshacerlo todo. Ella era la silla de más, el invitado que entorpece la armonía. Carraspeó para volver al tema. No esperaba. Clare la interrumpió con suavidad, la sonrisa limpia de toda malicia. Compañía, afirmó. Jack guardó silencio. Un silencio atronador. Linda se quedó inmóvil, con un centenar de recuerdos estallando en su mente, cenas de acción de gracias, aniversarios, discusiones a altas horas por dinero, por ausencia de palabras, por todo y por nada. Había creído que el tiempo suavizaría a Jack, en cambio, lo había agudizado, refinado y despojado de las piezas que ella había moldeado. Lo que quedaba era un hombre irreconocible, una vida en la que no estaba invitada y una mesa donde no la habían dispuesto. En ese instante, Linda ya no era la exesposa, era una desconocida sosteniendo una llave que ya no abría nada. Esto es lo que eres ahora, dijo con tono más cortante de lo que pretendía, quebrándose en los bordes. Su propia voz le resultó extraña, hueca y sin aliento, mientras se aferraba al dintel de una casa que ya no le pertenecía. Jack no pestañeó. Bebió un trago y dejó el vaso con la calma de un cirujano. Alzó uno de sus hombros en un gesto neutro, ni condescendiente ni cruel, simplemente un hecho. Tú querías esto, explicó con mesura. Yo seguí adelante. La habitación no se estremeció, la música no falló, las llamas de las velas no vacilaron. Pero algo en Linda se quebró, no era ira ni desconsuelo, sino el reconocimiento paralizante de una verdad. Él no quería herirla, solo estaba siendo sincero. Clare, arqueando apenas las cejas, contempló la escena con curiosidad, como quien entra en el segundo acto sin haber comprado entrada. Lo siento, dijo a Jack, sin dirigirse a Linda. Las palabras golpearon a Linda como una bofetada terciopelada, desprovista de reproche, solo cargada de una realidad helada. Ella apenas había cerrado la aplicación cuando vio la nueva foto en X, Jack y Clare en el porche, sujetando tazas a juego, con una trucha colgada entre ambos, capturada esa misma mañana. Clare apoyaba un brazo sobre el hombro de él, entrecerrando los ojos por el sol y riendo sin reservas, como si jamás hubiese conocido la impostura. Bajo la imagen, la leyenda proclamaba, nuevas tradiciones, mañanas mejores. Linda fijó la vista en la pantalla más tiempo del que pretendía. Su propio reflejo, nítido tras el cristal, la devolvía una cara demasiado expuesta. Ella, que durante años había sido el punto de referencia, ahora se sentía como una vieja fotografía Polaroid olvidada en un cajón, anticuada, sobreexpuesta, descartada. El mensaje que envió no fue un arrebato, lo digirió y refinó con precisión. Lo reescribió 2 veces, borró una tercera versión,
Se sirvió una segunda copa de Merlot y, tras 27 minutos de indecisión, tecleó palabras que creía capaces de redefinirlo todo. Necesitamos hablar. Con un leve atisbo de triunfo, imaginó a Jack dudando ante el teclado, el corazón desbocado, dispuesto a ceder. 3 puntos aparecieron al instante, escribiendo. Sintió un pequeño estallido de esperanza. Pero su respuesta llegó como un bisturí. Lo que tenía que decir, ya lo dije al irme. Solo 8 sílabas, frías y definitivas, sin «¿cómo estás?», sin propuesta de encuentro, sin hora ni lugar. Un encogimiento de hombros convertido en texto. Linda lo leyó 1, 2, 3 veces, luego deslizó la pantalla hacia arriba, hasta el último intercambio, un escueto «recibí los papeles» de Jack y un emoji de pulgar hacia arriba por su parte. No había reparado en cuán vasto se había tornado aquel silencio hasta que trató de atravesarlo y se encontró con un muro impenetrable. Tecleó de nuevo. Quedan cosas sin decir. 3 minutos después, nada. Sintió que el vacío se tragaba toda palabra. Quiso enviar algo más, un atisbo de vulnerabilidad, no pretendía que terminara así, pero antes de pulsar enviar, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Lo que tenía que decir, ya lo dije cuando me fui. Y así, de golpe, perdió el control. No era crueldad, hubiese sido más sencillo enfrentarse a un reproche airado. Era indiferencia, gélida como el instante en que una puerta se cierra, no te odia, simplemente no se abre. Ese silencio dolió más que cualquier grito. Las ruedas de su Lexus crujieron sobre la grava al ascender por el camino serpenteante. El crepúsculo había teñido el cielo de un azul profundo donde los faros lucían deslumbrantes y todo parecía demasiado nítido. No había avisado de su visita, esa era la clave. Si lo hubiera hecho, él habría dicho que no. Se repetía que era cuestión de dignidad, de resolverse cara a cara, pero la verdad reverberaba con cada curva. Necesitaba verlo, palpar la distancia. Porque ni fotos ni mensajes pesan tanto como el gesto de un hombre que no parpadea al mirarte. La cabaña emergió como una diapositiva entre pinos, enmarcada por la luz anaranjada del porche. La verja negra, mate y automatizada, anunciaba, no entras si yo no lo permito. Titubeó un segundo, pulsó el interfono. Silencio. Y luego la voz de Jack, suave, indiferente. Diga. No supo qué esperaba, sorpresa, duda. Solo reconocimiento. Soy yo. Un par de latidos. Un clic. La verja se abrió con un suspiro mecánico, sin júbilo ni reproche. Linda condujo despacio hacia el calor del hogar. A través de la ventana, vio sombras en movimiento y escuchó música, un jazz tenue, el tipo de fondo que uno no nota cuando está a gusto. Aparcó, aspiró el aroma a cedro, humo lento y romero. Sus tacones repiquetearon sobre la madera. Llamó con un solo golpeteo, reflejo de tanta costumbre, pero la puerta ya estaba entreabierta. Al cruzar el umbral, sus ojos tardaron en ajustarse. Lare, descalza y con un suéter azul pizarra, colocaba cubiertos con cuidado y sostenía una copa de vino. Al verla entrar, soltó una risa suave, pero Jack, girando desde la cocina con una sartén de hierro fundido, no mostró sorpresa alguna. Se detuvo, la miró y, con voz neutra. No sabía que vendrías. Ni ira ni asombro, constató su presencia como quien recibe un correo más. Clare retrocedió un paso, mantuvo la postura, bebió un sorbo de vino y se limitó a asentir. ¿Todo bien? Linda apenas respiró. La cálida luz, la música, la escena pulcra la envolvían con una claridad demoledora, estaba de más. Ni fotos ni objetos compartidos servían de ancla, ya que había eliminado cada vestigio de su antigua vida y la había sustituido con nuevos recuerdos.
Él tomó 2 vasos bajos, sirvió bourbon con la calma de un cirujano y se apoyó en la encimera para preguntarle. ¿Hay algo urgente? Ella alzó la mirada, intentando recomponerse. Pensé que podríamos hablar. Jack ladeó el rostro, evaluándola como quien observa un sistema meteorológico que ya no requiere previsión. ¿De qué quieres hablar? El silencio que siguió fue tan demoledor como el propio adiós. Linda sintió un nudo en la garganta al recordar cada cena silente, cada distancia creciente, cada mentira dicha en aquel club de lectura, cada excusa para no estar. Hubiera deseado un reproche, un flechazo de remordimiento, un indicio de que aún la extrañaba cuando la casa quedaba vacía. Pero nada de eso vino. Lare, sin moverse de su sitio, dejó caer la emanación de un gesto microscópico de compasión, apenas un leve parpadeo. Jack, con voz sosegada, dijo. Lo siento. Ni más ni menos. Aquellas 2 palabras la atravesaron con la precisión de un bisturí. No había rencor, solo la verdad inapelable. Linda respiró hondo, comprendió que ya no tenía nada que decir. Con un leve asentimiento, dio media vuelta. Sus tacones resonaron como puntos finales en un libro que nadie iba a leer. Cada paso fue demasiado estruendoso, tan decidido que dolió, la banda sonora perfecta de su expulsión. Atravesó el porche sin volver la vista atrás. Clare sonrió, engajeando con Jack como si nada hubiese pasado. Jack dejó su vaso sobre la encimera, alzó la mirada una sola vez para asegurar su posición en aquel mundo ahora ajeno a Linda. El portazo tras ella retumbó con una suavidad definitiva. En el frío de la noche, Linda permaneció un instante en el umbral, su aliento formando nubes vaporosas, viendo la luz cálida detrás de ella, entendiendo que ya no tenía cabida allí. Subió al coche, cerró la puerta con un quejido metálico y permaneció inmóvil, manos en el volante, en posición de 10 y 2, esperando una señal que jamás llegaría. El gravillar cediendo bajo sus ruedas fue el ruido final de un capítulo clausurado. Mientras la cabaña se desvanecía entre los árboles, comprendió de forma irrefutable que no había perdido al hombre que amó, había perdido al hombre en que él se había convertido cuando ella dejó de ser el centro de su mundo. Y así, con el retrovisor llenándose de sombras, la versión de Jack que ella conocía quedó para siempre atrás.